Bueno, muy bien. Entonces, continuaremos con el curso. Continuaremos con la parte de áreas. Entonces, no nos falta mucho para terminar el tema. Le reitero pues a los que están como en vivo viendo la clase que pueden mirar el taller preparatorio, los ejercicios de áreas, y si tienen de pronto dudas sobre alguno de esos, ahorita los podremos resolver. Eso los pueden decir desde el micrófono o desde el chat y los resolveremos ahorita. Igual el ejercicio 7 lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver. Listo, entonces, recordemos que ya tenemos pues el área del rectángulo, del triángulo, paralelogramo, trapecio y la del círculo. Vamos entonces a ver unos casos particulares. Ok, muy bien. Vamos a pensar, digamos, pensemos en un triángulo de este estilo. Digamos que este triángulo es rectángulo y es el triángulo de 30 grados. Y resulta que ya tenemos las medidas del triángulo de 30 grados. Este es un triángulo notable. Este es un triángulo notable. Este es 1, este es 2 y este es raíz de 3. Este triángulo, digamos, ya es bastante estudiado, ya es bastante conocido y tenemos sus medidas. Entonces, supongamos que como ejercicio, yo les digo encontrar el área de este triángulo. Bueno, vamos a recordar hoy un poquito también de semejanza. Bueno, este triángulo es 30, 60, 90. Y yo digo, bueno, este vale 6. Listo. Entonces la idea es encontrar el área de este triángulo. Bueno, entonces, ¿cómo lo podríamos resolver? Hagamos la solución en azul. Entonces, la solución es ver que como estos dos triángulos por el criterio ángulo-ángulo, aquí lo tenemos, ángulo-ángulo, ángulo-ángulo, por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Entonces, como son semejantes, yo sé que el triángulo nuevo que yo tengo es el mismo triángulo inicial multiplicado por alguna constante k. Entonces, escoger este triángulo y multiplicarlo, o también a veces en su defecto dividirlo por una constante k. Entonces, ¿por cuánto habría que multiplicar este para llegar a este?
3 ¿Por cuánto? por 3. Por 3. En este caso la constante k es 3. Entonces yo multiplico por 3. 2 por 3 da 6. Correcto. Y 1 por 3. Y aquí entonces quedaría 1 por 3. Y aquí quedaría raíz de 3 por 3. O sea que su altura es 3 y su base es 3 raíz de 3. ¿Listo? Ahí aplicamos semejanza. Y entonces finalmente el área es base por altura sobre 2. O sea que sería base 3 raíz de 3 por altura que es 3 sobre 2. O sea que mi respuesta final en este caso es 9 raíz de 3 sobre 2. Y como le estaba diciendo, para el parcial, pues si esta es la respuesta, ustedes no van a poder escribir esta respuesta igualita como está en el parcial, sino que tienen que escribir en decimales, ¿cierto? Entonces, con una calculadora debe ser científica, pues para que pueda sacar raíz cuadrada, o una aplicación pues de celular de calculadora. Les recomiendo una aplicación que sea calculadora científica. Daría 7.79. Esto se aproxima 7.79. Siete punto 79 42. Entonces pueden colocar 7.79 o 7.80. Listo, y utilizan dos decimales de aproximación. Al menos, pues, si utilizan más, pues, también es válido. Y el sistema, pues, lo acepta, lo coge, no hay problema. Pero al menos utilizan dos decimales. Si ustedes colocan 7, la respuesta estaría mala. Si colocan 7.7, la respuesta estaría mala. Listo. Tienen que utilizar al menos dos decimales. Entonces ahí utilizan la calculadora. Bueno, y listo, se acabó el problema. Entonces ahí les tocó utilizar semejanza para poder encontrar estos lados. Y con los lados ya podemos encontrar el área. Muy bien. Pero como estaba en la izquierda, pues el primer triángulo no se hubiera podido sacar el área. De este triángulo, el área de este triángulo es raíz de 3 por 1 sobre 2. O sea, raíz de 3 sobre 2. Pero encuentras el área de este triángulo, no de este, que es un triángulo distinto. Ah, ya. Semejante, pero no congruente. Entonces sus áreas no son congruentes. Eh, Aunque sus áreas también en cierta forma manejan cierta semejanza o también manejan cierta proporción. Eh, yo cojo el área de este, lo multiplico por cierta constante, no es esta misma constante, por si acaso, pero es otra constante. Bueno, en este caso sería como una constante al cuadrado y encontraría el área de este. Eh, sí, entonces, ojo con eso, pues yo dibujé los dos triángulos de igual tamaño, pero en realidad no son de igual tamaño. Este es más grande, este es mucho más grande. Listo. Entonces, dos triángulos notables para que tengan presente. Entonces, el primer triángulo notable es este, el de 30 grados. Y otro triángulo notable, para que lo tengan por ahí también en su arsenal, por así decirlo, es el triángulo de 45. El triángulo de 45 grados
es otro de los triángulos notables. Como este es 45, este es 45. O sea que es un triángulo isósceles. Entonces, al ser isósceles, bueno, uno supone pues que este lado vale 1, por lo tanto, este también vale 1 por ser isósceles. Y para encontrar este, aplicamos Pitágoras, ¿cierto? Entonces, para encontrar este, aplicamos Pitágoras. Recuerden que ustedes pueden utilizar Pitágoras a la hora de resolver ejercicios que yo les ponga. Entonces h cuadrado es 1 más 1 es 2. Entonces sacamos raíz a ambos lados. O sea que finalmente h es raíz de 2. Listo. Entonces es raíz de 2. Entonces otro triángulo también importante es tener este presente. 1, 1, raíz de 2. Y con eso uno puede encontrar, bueno, o tiene varias aplicaciones. Tiene varias aplicaciones este triangulito. Entonces veamos como otro ejemplo. No es un punto del taller, aunque lo quería poner pues, pero bueno, tampoco quería que el taller fuese demasiado extenso porque también quedó un poquito larguito. Entonces no lo coloqué para que no quede demasiado largo, no lo coloqué, pero digamos que tenemos una figura de este estilo. Y entonces queremos el cuadrado grande tiene área 64. Pues podría colocar unidades o bueno, simplemente área 64. Encuentre el lado del cuadrado sombreado formado por los puntos medios, ¿cierto? Muy bien. Bueno, algunos me podrían argumentar que este es un rombo, ¿cierto? Y de hecho es un rombo, pues sí, también es un rombo. Pero también es un cuadrado. Listo, también es un cuadrado, entonces ahí no habría problema. Listo. Entonces me dicen el área del cuadrado grande es 64. Entonces yo sé que el cuadrado grande tiene, es más, llamémoslo L mayúscula, para que, como es grande, entonces mayúscula. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Sabemos que el área es L cuadrado, o sea que L cuadrado es 64, y sacando raíz a ambos lados, Sería 8, profe. sería 8. Muy bien, sí. Entonces la respuesta es 8 y ya. No, sería 4. No, tampoco, no es 4. No es la mitad. Sí, pero me piden el lado, ¿cierto? El lado.
Entonces, listo, ya tenemos que L sería 8. Entonces resulta que como L es 8, cada pedacito de estos vale 4. Listo. O sea que podemos pensar en este triángulo de aquí, digamos de esta esquina. Dibujémoslo así. Y ayudémonos con color. Digamos en este triángulo. Listo. Muy bien. Entonces sabemos que este vale 4 y este vale 4. Lo que yo quiero es encontrar este de aquí, que es este de aquí, que es el lado del cuadrado sombreado, ¿cierto? Pues ahí está sombreado, pues en el parcial estaría sombreado del todo. Aquí creo que no hay forma como de rellenarlo, pero bueno, ahí está sombreado, pues, se supone. Listo. Está sombreado. Bueno. Entonces lo que queremos es encontrar ese ladito verde. Entonces, ¿cómo lo podríamos encontrar? ¿O cuánto es? De una vez. Es raíz de 32. Ah, bueno, una forma es Pitágoras. Listo, yo tengo este. Entonces aplico Pitágoras y sale, ¿cierto? Es una forma que es válida. Entonces de aquí podemos encontrar H. Entonces podríamos, como primera opción, vamos a hacer opciones. Primera, Pitágoras. Listo. Y sale. Una segunda forma sería semejanza. Listo, por semejanza tenemos este otro triángulo. 1, 1 raíz de 2. Este es 45. Ah, bueno, y este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces este es un triángulo rectángulo. Y es isósceles. Entonces, como es un triángulo rectángulo, este es un ángulo de 90. Y estos dos lados son congruentes, es un triángulo isósceles, por lo tanto estos dos ángulos son congruentes y entonces tienen que ser 45 para que la suma me dé 180. Entonces, obligatoriamente este es 45. O sea que estamos hablando del triángulo de 45 grados. O sea que podemos aplicar semejanza con este triángulo. Entonces yo simplemente tengo que coger este triángulo de acá y multiplicarlo por una constante. En este caso la constante es 4. 1 por 4 me da 4 y eso me da la constante. Por lo tanto, h sería raíz de 2 por 4, o sea que h sería 4 raíz de 2. Que es equivalente pues a raíz de 32, por si acaso. Es equivalente a raíz de 32. Entonces, otra forma de hacerlo es semejanza. Es bastante útil semejanza, pues. Es muy, muy útil. Listo, entonces ya encontramos el lado del cuadrado. Esa es la respuesta. La respuesta es 4 raíz de 2.
que ya lo podríamos, como digo, si estamos pensando como en el parcial, ya lo calculamos con decimales, 5.6568. Entonces, respuesta sería 4 raíz de 2, se aproxima a 5.6568. Bueno, tiene más decimales, pues, pero lo podemos dejar ahí. Preguntas. Listo, entonces tenemos este triángulo que nos sirve. Su análisis no es difícil, es 1 raíz de 2, Pitágoras. De hecho, pues al aplicar aquí semejanza, como aquí ya aplicamos Pitágoras, entonces es como aplicar Pitágoras, entre comillas, porque aquí ya está aplicado, ¿cierto? Para encontrar este raíz de 2, tuve que haber aplicado Pitágoras, sino que ya me aprendo los numeritos. 1 raíz de 2 no es difícil de aprenderse este triángulo y ya es otra forma pues de hacerlo. Y el que lo quiera hacer por Pitágoras, pues como la forma tradicional, también es válido, pues no es obligatorio usar semejante tampoco. Listo, y tenemos este triángulo. Ahora, este triángulo también es interesante. Es interesante analizarlo. Listo, analizarlo. Entonces, pensemos en un triángulo. Profe, una pregunta, ¿cómo se puede hacer el primero sin la opción de semejante? Pues otra opción. ¿Cuál? Este. Sí, profe, ese. La otra opción sería trigonometría. Tendrían que utilizar seno, coseno, tangente. Tendrían que utilizar funciones trigonométricas para encontrar estos lados y hallar el área del triángulo. Hay otras fórmulas para hallar el área, ¿cierto? La fórmula tradicional es base por altura sobre 2. Esta es la fórmula tradicional. Hoy les comentaré sobre la fórmula de Herón. Es otra fórmula para hallar el área, pero esa fórmula requiere los lados, ¿cierto? Esa fórmula requiere los lados, y como no tengo los lados, entonces no. Entonces realmente la segunda opción sería trigonometría, la cual no hace parte de este curso, ¿cierto? Por si acaso, no hace parte del curso trigonometría. Ustedes pueden usarla si desean y si saben, pues yo no tengo forma de impedirlo, ¿cierto? Que la usen y la apliquen, pero no hace parte del curso. Entonces digamos que si nos quedamos solo con lo visto del curso, es la única forma. Semejanza. Aplicar semejanza. Pero el que sepa trigonometría, la podría usar, ¿cierto? La podría emplear, que también es una herramienta, pues, bastante útil. Ojo, que tienen que saber usar trigonometría. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Pero seno es opuesto sobre hipotenusa solo en triángulos rectángulos. Listo. Si yo les coloco un triángulo que no es rectángulo, tienen que aplicar ley de seno o ley de coseno. Entonces, yo les recomiendo incluso pues que mejor semejanza. De todas formas, en el canal yo tengo el curso de... Bueno, yo tengo un curso de matemáticas básicas. Ya están montados los videos. Y como finalizando ese curso, vemos trigonometría. Entonces explico ley de seno, ley de coseno, explico todo lo de trigonometría. Ahí está, son varios videos, por si acaso, o sea, son varias clases. El que desee estudiar y aprenderlo, ahí hay videos a su disposición.
o lo estudian desde un libro, o lo estudian por otra parte, o ya lo saben, porque trigonometría es, digamos, tema de colegio. Pero sí, en esencia, esas son las dos opciones, o semejanza o trigonometría. Y como no tenemos trigonometría, pues, entonces tendría que ser con semejanza. Pero bueno, muy buena tu pregunta porque me acordó de la fórmula de Herón, que también tenía pendiente de explicarles, pues al menos mostrarles la fórmula de Herón. Ahorita se las comento. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Pensemos en un triángulo equilátero del lado 2. Bueno, no, dejémoslo así, del lado 2. Como es un triángulo equilátero, ¿cuáles serían sus ángulos? ¿Cuánto miden sus ángulos? 60. 60. Muy bien. Entonces cada uno de estos mide 60. Y voy a pensar en la bisectriz. ¿Listo? Entonces, como es bisectriz, esperen un momentico que el programa está como... cargando. No me está escribiendo. Se bloqueó. Bueno, entonces, un momento. Ahí está como presentando problemitas. Pues son más como de los usuales. Muy bien. Entonces, bisectriz. Listo. Entonces, al ser bisectriz, este es 30 y este es 30. Y si recuerdan de esos teoremitas que vimos pues mucho antes, teorema de la bisectriz en un triángulo equilátero, en un triángulo isósceles, en particular pues como estos dos lados son congruentes, entonces podríamos pensar que este es un triángulo isósceles, que también aplica pues. Entonces el teorema de la bisectriz me dice que la bisectriz es mediatriz, mediana, altura, es de todo. Por lo tanto, este queda partido en dos lados iguales. Bueno, realmente solo necesito, sí, bueno, necesito que sea mediatriz básicamente. Y para ser mediatriz, esto me parte en dos pedacitos iguales y este es un ángulo de 90. Al ser mediatriz, pues forma un ángulo de 90. Entonces lo que obtuvimos sería este triángulo, básicamente, que es el que nos interesa. 1, 2, y quisiera encontrar este, llamémoslo X. ¿Y cómo hago para encontrar ese? Para encontrar esa X, ¿qué aplico? En este caso no aplica semejanza porque estamos estudiando este triángulo, ¿cierto? O sea que todavía no sabemos, pues, entre comillas, no sabemos cuál es la respuesta. Estamos queriendo encontrar, la respuesta va a ser raíz de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar X? Si no podemos usar semejanza. Pitágoras, profe. Pitágoras. Entonces tendríamos que X al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 al cuadrado. O sea que X cuadrado es 1. Bueno, es más 1 es 4. O sea que X cuadrado
4 menos 1. Sacamos raíz a ambos lados. O sea que x es raíz de 3. O sea que llegamos al triángulo pues que queríamos. Tenemos el triángulo de 1, 2, raíz de 3. Tengan presente que raíz de 3 es 1 punto algo, ¿cierto? Raíz de 3 es un número más grande que 1. Listo. Y por otro teorema que vimos antes, entre más grande sea un lado, más grande le corresponde el ángulo, ¿cierto? Entonces, yo tengo los ángulos de 30 y 60, porque yo sé pues que estamos pensando pues como que tenemos el triángulo así y queremos dibujarlo y no me acuerdo dónde va el de 30, dónde va el de 60, digamos que no lo sé ubicar, ¿listo? O se me olvidó, bueno, entonces ¿cómo hago para recordar bien eso? Entonces, a través del teorema, ¿cierto? ¿Cuál lado es más grande? El más grande es el raíz de 3, o sea que al raíz de 3 le corresponde el ángulo más grande de estos dos, que sería 60. Entonces, aquí tendría que ir el 60, y al 1, que es el lado más pequeñito, el ángulo correspondiente tendría que ser el ángulo más pequeñito, que es 30. Y así uno los saca, ¿cierto? Y por si acaso, pues el lado más grande del triángulo es 2, ¿cierto? El lado más grande es 2 y su ángulo correspondiente es 90 grados. Por tanto, ahí está, ¿cierto? Ahí está 1 menor que raíz de 3, menor que 2. Raíz de 3 es 1 punto algo. Bueno, y como se tiene esto, entonces tenemos los ángulos, ¿cierto? 30 menor a 60, menor a 90. Entonces al 1 le corresponde el 30, al raíz de 3, 60 y al 2, 90. Listo, y así uno tiene los ángulos. Bueno, entonces como tipsitos, pues que de cómo dibujar el triángulo, cómo acordarse del triángulo. Estos triángulos son muy usados también en trigonometría. Ustedes después pueden ver cálculo, ¿cierto? Cálculo diferencial o lo están viendo o lo van a ver. Cálculo integral. Y ahí también utilizan trigonometría. Entonces, también es importante, pues, o es bastante útil que tengan presentes estos triángulos, que también les sirve, pues, para cálculo, para trigonometría. Bueno, listo. Entonces, así es como uno estudia este triángulo. Partimos de un triángulo equilátero del lado 2. Llegamos a este triángulo aquí, que es 30 y 60, y es rectángulo. Y encontramos el otro cateto, que sería raíz de 3, y ya tenemos las medidas de este. Este mismo triángulo pues está girado, pero es el mismo triángulo. Y ya con eso, cualquier otro triángulo de 30 pues va a ser semejante. Entonces las medidas van a ser las mismas, simplemente que multiplicadas por una constante. Muy bien, ¿alguna
¿Alguna duda? Entonces vamos bien. Entonces les voy a explicar sobre la fórmula de Herón. Muy bien. Entonces, supongamos que este triángulo mide, pues sus lados miden A, B y C. No necesariamente es rectángulo, es un triángulo cualquiera. Entonces, como no es rectángulo, no me puedo aprovechar de estos triángulos notables que son los rectángulos. Y de hecho, aunque fuese rectángulo, si fuese un triángulo rectángulo, digamos donde este vale 40 y este vale 50, ya ninguno de los anteriores me sirve. Listo, entonces, ¿qué ocurre con triángulos de ese estilo? Pues, ¿qué ocurre con un triángulo en general? Porque es que el triángulo de 30 y el triángulo de 45 son triángulos muy específicos. Tienen una forma muy específica, pues son unos casos interesantes, particulares, que se aplican muchas veces, pero no siempre van a funcionar. Entonces, ¿cómo encuentro uno en general? ¿Cierto? Pues una forma es tratar de encontrar como la altura. Tendría que tratar de encontrar la altura para aplicar base por altura sobre 2, ¿cierto? Es una fórmula. Es una forma. Otra fórmula que a veces puede ser útil es la fórmula de Herón. Y la fórmula de Herón me dice que el área va a ser igual a la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C, donde S es el semiperímetro. Listo. Entonces el perímetro es la suma de los lados, o sea que sería A más B más C. Como es el semiperímetro, sería A más B más C sobre 2. Listo. Entonces yo tengo los tres lados de un triángulo. De hecho, fíjense que no tengo ningún ángulo ni nada, simplemente tengo los tres lados. Con la fórmula de Herón yo podría encontrar el semiperímetro y una vez que tenga ese puedo calcular la raíz de esta expresión y eso me da el área. Esa es la fórmula de Herón. No veremos la demostración de la fórmula. Supondremos pues que es correcta, es válida y desean pues pueden investigar la demostración. El hallazgo de la fórmula pues se atribuyó a Herón de Alejandría, un físico pues matemático griego, ¿cierto? Muy bien. Entonces si tenemos
triángulo ocho, 10, bueno, no importa mucho pues como la, la proporción en este caso, ¿cierto? Simplemente tenemos un triángulo con estas medidas. Yo quisiera encontrar su área. Entonces, ¿cómo haremos? Primero encontramos S, que es 8 más 10 más 16 sobre 2, que eso da 24, eso da 34 sobre 2, sea 17, y luego ya calculamos el área. Entonces el área sería 17 por 17 menos 8, 17 menos 10, 17 menos 16, que eso es 17 por 9 por 7 por 1. Y vamos a ver si esto me lo calcula. Solo la 1, no. Bueno, calculadora a veces es mucho más rápido. De raíz de 17 por 9 por 7 me da 32.72. Eso da aproximadamente 32.7261. Listo. Muy bien. Entonces es bastante interesante esta fórmula, porque igual, por lo mismo, no toca utilizar trigonometría, no toca utilizar ley de seno, ley de coseno. Hay otras fórmulas para el área de un triángulo, también interesantes, pero son utilizando trigonometría. Entonces, como les decía, como trigonometría no hace parte del curso, entonces no las veremos, no las tendremos. Lo que yo les pregunte, pues obviamente lo pueden resolver utilizando el tema del curso, y el que quiera utilizar trigonometría, pues, u otras herramientas que conozca, pues lo podría hacer. La cuestión es que resuelva el ejercicio, ¿cierto? Con las herramientas que tenga, pero lo resuelva. Por ser virtual, pues no hay otra forma, ¿cierto? Pero bueno, siguen siendo, pues son fórmulas antiguas. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras es una fórmula, pues, súper vieja, pero sigue siendo bastante útil. Entonces, estas fórmulas son viejecitas, por así decirlo. Llevan su tiempo, pero aún así no se pueden eh, menospreciar, ¿cierto? Porque trigonometría es, pues, más reciente, es mucho mejor, pues no necesariamente. Muy bien, quedó clara entonces la fórmula de Herón. Sí, profe. A ver.
Dicen por ahí. Sí, pues sí. Es útil la fórmula cuando conoces todos los lados. Si no conoces todos los lados, pues de pronto no es tan útil la fórmula. Tendrías que mirar cómo conoces el tercer lado, de alguna forma. Y ahí aplicar la fórmula. Si no, pues no te sirve, ¿cierto? Por ejemplo, noten acá que para encontrar esta área, tuve que haber conocido inicialmente un lado y dos ángulos. Listo. Requería un lado y dos ángulos para poder encontrar el área aquí en este caso. Para encontrar esta área, pues solo requerí tres lados, pero ningún ángulo. Entonces, claro, pues su ventaja es que no requiere ángulos, su desventaja es que requiere todos los lados. Y en el anterior, pues, requería ángulos y lados para encontrarla, ¿cierto? Entonces uno siempre requiere, pues, o ángulos o lados, porque si no, entonces uno no conoce el triángulo. Otra forma es, digamos que tenemos un triángulo. Yo sé que este es, digamos, 3 y este es 2. Este no lo conozco, pero el ejercicio me da el área. Me dice, el área es... Bueno, digamos que el área es 7. No, mentiras, creo que un triángulo de área 7 no me daría... No me daría. Bueno, para estar como más seguros, digamos que el área es 3. Yo creo que con un ángulo de área, un área 3 sí me daría, sí me funcionaría. Entonces, el semiperímetro es 2 más 3 más x sobre 2, o sea que sería 5 más x sobre 2. Y lo que tendríamos sería lo siguiente. El área, que sabemos que es 3, es la raíz de 5 más x sobre 2. 5 más x sobre 2 menos 3. 5 más x sobre 2 menos 2. 5 más x sobre 2 menos x. Y ahí podría tratar de resolverlo, ¿cierto? Aunque, bueno, no lo coloco como el chulito en realidad. Porque esto es una fórmula, esto me da un polinomio de grado 4. Esto me da un polinomio de grado 4. Y resolver ese polinomio puede que sea sencillo o puede que sea difícil, ¿cierto? Depende mucho del polinomio. Entonces aquí en este caso, como está, probablemente esté como complejo. Esté complejo y no se pueda resolver de una forma tan sencilla. Entonces no es tan conveniente, pues, no es tan conveniente. Lo más conveniente o lo mejor es que tengamos los tres lados. Si tenemos los tres lados, encontramos el área fácil. Pero si tenemos solo dos lados, para hallar el tercero, se requiere una fórmula más complicada. Entonces, claro, lo más sencillo probablemente sería aplicar trigonometría, pero ahí sí requeriríamos trigonometría.
Entonces, para encontrar este x habría que aplicar trigonometría. Se podría aplicar la fórmula de Herón, pero resolver este sistema pues de ecuaciones o resolver esta ecuación no va a ser tan sencillo. Aunque bueno, para trigonometría lo más probable es que haya que utilizar calculadora, ¿cierto? Si aquí me da un ángulo de 35, de 40, un ángulo de 22.5, bueno, cualquier ángulo que me den por ahí, lo más probable es que haya que utilizar calculadora para encontrar x, utilizando pues trigonometría. Entonces sí, de esta forma no es tan conveniente. No es tan sencillo resolver esta ecuación de grado 4. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Bueno, por si acaso, esto que utilizamos aquí en este triángulo equilátero para analizar por ejemplo, para el ejercicio 7 del taller, que es encontrar el área de un triángulo equilátero del lado 5, se puede aplicar este mismo razonamiento o esta misma idea para encontrar x. X sería la medida, pues, o la longitud de la bisectriz, pero también a su vez es la altura. Entonces x sería la altura, entonces tendríamos la base, tendríamos la altura, y con base y altura podemos encontrar el área del triángulo, ¿cierto? Entonces una idea similar se aplica en cualquier triángulo equilátero. Cualquier triángulo equilátero, uno puede aplicar esta misma idea. Entonces puedo aplicar Pitágoras para encontrar la altura. O recuerden este teorema de semejanza también, bastante importante, que las alturas medianas bisectrices también mantienen la misma razón. También mantienen la misma razón. Entonces, digamos otro ejercicio, un triángulo equilátero del lado 8. Entonces tenemos un triángulo equilátero del lado 8. Sabemos que la altura del triángulo equilátero del lado 2 es raíz de 3. Entonces también se puede aplicar la semejanza. ¿Yo por cuánto debo de multiplicar para llegar a este triángulo? Tengo que multiplicar por 4. Yo multiplico por 4 los lados y obtengo 8. Y yo multiplico por 4 la altura, y la altura es 4 raíz de 3. Entonces, aplicando semejanza también a la altura o aplicando semejanza con este triángulo equilátero, teniendo en cuenta su altura, podemos encontrar la altura de cualquier otro triángulo equilátero, y con la base y la altura encontramos el área. Entonces el área sería base por altura sobre 2, y este 8 se puede cancelar con este 2 para que quede un 4,
queda un 4. O sea que el área es 4 por 4 raíz de 3. Que es lo mismo que 16 raíz de 3. Y ya lo pueden aproximar y listo. Entonces, nuevamente, pueden aplicar Pitágoras, no hay problema. Pero semejanza también es útil. Y es más sencillo, pues, que semejanza, simplemente una multiplicación y ya. Es una multiplicación y tú encuentras lo que buscas. Listo, encuentras lo que buscas. Pitágoras también, pero se va a demorar más. Y recuerden que Pitágoras tiene la desventaja de que tiene que ser un triángulo rectángulo obligatoriamente. Aunque los triángulos notables que hemos visto hasta ahora, pues, o los que hemos visto, pues los que usaremos más que todos son estos que son rectángulos de todas formas. Pero bueno, pues también se puede aplicar semejanza de esa forma. Listo, entonces en lo que queda, ¿tienen alguna duda de los ejercicios del taller? De pronto, alguno que vean difícil. Bueno, entonces ahí tienen para que se entretengan con los ejercicios. Hagamos otros ejercicios similares pero distintos. Si yo tengo esto, supongamos que, bueno, si yo tengo esta figura, yo sé que este vale 4. ¿Cuál sería el área? Piénsenle un minutico. El radio sería 2. Se encontraría el área del círculo y después lo dividimos entre 2. Ajá, muy bien. Entonces, claro, tenemos un círculo de radio 2. Entonces el área del círculo es pi r2
o sea, 4pi, ese es el área del círculo, pero me interesa el área del semicírculo, que sería en este caso medio círculo, entonces tendría que ser el área del círculo dividido 2, o sea, 4pi dividido 2, o sea, 2pi. Entonces el área en este caso es 2pi. Muy bien, Isabel. Efectivamente. Entonces, claro, uno empieza a jugar como con... si yo tengo el área del círculo, pues tengo el área del círculo completo, pero si yo tengo un pedazo de círculo, entonces si yo tengo la mitad del círculo, pues sería la mitad del área, ¿cierto? Si yo tengo un pedazo de círculo con cierto ángulo, entonces eso me da una porción del círculo, ¿cierto? Una porción de la torta, una porción de la pizza. Y teniendo en cuenta ese ángulo o qué fracción o qué porción me representa, pues, y teniendo el área total, puedo encontrar el área de esa porción. Entonces veamos este ejemplo. Es típico, se usa mucho, sale mucho en varios ejercicios del taller. Tienen que utilizar argumentos de este estilo y pensar también en una figura más o menos así. Entonces yo quiero encontrar el área sombreada, ¿cierto? Entonces yo quiero encontrar el área. Bueno, no. Yo quiero encontrar este pedazo. Listo. Más o menos, pues, es lo que yo quiero encontrar. Listo, pero entonces resulta que este pedazo es igual al cuadrado grande menos este pedacito. Entonces, esa es una figura, digamos, compleja. Uno no le ve como tanta forma. Uno dice, bueno, ¿esto qué? Pero viéndolo así, es simplemente un cuadrado, que es fácil, y un pedacito de círculo. Que de hecho, sabemos pues que este es 90, es de hecho un cuarto de círculo. Entonces, cada uno de estos los puedo calcular y va a ser mucho más fácil que tratar de calcular directamente esta área. Si pienso solo en esta área es más complejo, más bien pienso, a veces, ese también es un buen truco, a veces en vez de tratar de calcular el área sombreada, trata de calcular el resto. El resto sería, digamos, esto, que el área blanca, pues, ¿cierto? Tratamos de calcular el área blanca y el área de la figura total. Listo. Entonces sabemos que este vale 3 y este vale 3. Entonces este es un cuadrado del lado 3. Su área es 3 al lado 2. Y este sería un círculo de radio 3. Entonces tendríamos pi por r a la 2. Pero como les decía, es un cuarto de círculo, ¿cierto? Yo me puedo imaginar como el resto del círculo y este partido en 4. Entonces es un cuarto de círculo. Entonces al ser un cuarto de círculo, es el área del círculo total dividido por 4. Y listo, con eso tenemos el área. Entonces el área sería 9 menos 9 pi cuartos. Y uno lo puede hacer directamente en la calculadora y ver cuánto le da. O hacer pues la resta de fracciones. De forma que esto de 36 menos 9. Mejor dicho, no, podemos escribirlo así. Si uno quiere como un equivalente, puedo sacar factor como 9.
y esto equivale a 4 menos pi sobre 4. Entonces, bueno, para calcularlo pues en calculadora, no habría problema, pues cualquiera de estos dos pues lo resuelvo y ya. Pero bueno, siempre es bueno también tener como una forma equivalente a la respuesta. Supongamos que están haciendo un ejercicio en el libro, están estudiando algún ejercicio, ustedes llegan a esto, pero en la respuesta del libro puede que no esté esta, sino que esté esta. Entonces uno también debe de, aplicando pues, digamos, cálculos sencillos, ¿cierto? Suma de fracciones o factor común o cosas de ese estilo, pues uno puede llegar de una respuesta a otra equivalente. Entonces también es importante a veces esa habilidad, listo, más que todo cuando uno está estudiando, encuentra una respuesta y en el libro encuentras una respuesta diferente. Entonces puede que no te hayas equivocado tú, sino que sean respuestas equivalentes. Muy bien. Listo, por ahí preguntan el ejercicio 4, pero el ejercicio 4 es de arcos. Entonces, como les decía, la idea es que en este momento trabajemos más que todo como en áreas, ¿listo? Que es como el tema, pues, de hoy para acabar el tema de áreas. Si quieren ese 4 queda pendiente para la asesoría, ¿listo? Entonces, en la asesoría les resuelvo el ejercicio 4. Empezaríamos con ese. Profe, ¿podemos hacer el ejercicio 12, por favor? El 12. Listo, muy bueno el 12. El 12 es excelente. Incluso por ejercicios de ese estilo es que les expliqué lo que les acabo de explicar. Listo, les expliqué lo que les acabo de explicar. Entonces, miren, yo saco por aquí la imagen. Vamos a resolverlo. Listo, este es el ejercicio 12. Figuras así bonitas y chéveres. Entonces, básicamente queremos encontrar el área sombreada, ¿cierto? Todos los ejercicios son puros ejercicios de encontrar el área sombreada. Queremos encontrar esta área. Entonces resulta que dice que el lado del cuadrado es 8. Entonces sabemos que el lado es 8. Como este lado es 8, sabemos que este pedacito es 4. Bueno, no. Escribámoslo aquí más bien. Este pedacito es 4. Y este pedacito es 4. Listo. Este pedacito queda acá. Entonces resulta que este ejercicio uno lo puede ver complejo porque, no sé, es como una figura así, casi como una baldosa, bueno, no sé, es una figura de esas pues que uno encuentra por ahí, en la calle, en un embaldosado, en un vidrial, bueno, cosas de ese estilo. Entonces puede ser algo compleja. Entonces queremos encontrar el área. Pero entonces para encontrar el área de esta figura, básicamente lo único que tenemos que hacer es encontrar el área de esta figura y luego
multiplicar por 4. Incluso pensándolo como les decía, como un embaldosado, pues resulta que esto es como un embaldosado, entonces esto es una baldosa, entonces yo con 4 baldosas de esta puedo formar esta figura. Entonces simplemente quiero encontrar el área sombreada de este, digamos, como arquito, por así decirlo, o estos dos arquitos. Y si encuentro esta área y multiplico por 4, encuentro el área de esta. Entonces partamos de esa idea. ¿Listo? Entonces en realidad me interesa es esta área. ¿Listo? Esta baldosa, luego multiplico por 4 y ya. Y este es otro de los ejercicios típicos. Esta es otra figura interesante que uno estudia, que si uno hace varios ejercicios, pues le va a aparecer esa figura. Y hay dos formas como de hacer esta figura. Entonces, dibujémosla como por acá. O hay varias formas de pensar en esta figura. Entonces, una forma sería pensar como esta figura es el cuadrado menos 2 veces esta figura. Bueno, o hagámoslo pues un paso a paso. Aquí ya mis habilidades artísticas en esta tableta ya se están viendo puestas a prueba. Listo. Entonces, claro, es el cuadrado completo, quitándole este pedacito y este pedacito. Que de hecho estos dos pedacitos tienen igual área. Entonces sería 2 veces este pedacito. ¿Y cómo calculamos este pedacito? Pues este pedacito lo calculamos como acabamos de calcular este. ¿Cierto? Es como la misma idea. Es una forma. Otra forma, que es como la que yo hago generalmente, es volver como a dividir esta figura y decir que esa área va a ser simplemente el área de esta por 2. Porque yo ya pienso que mi baldosa es triangular, con 2 baldosas de este estilo, formo esta. Entonces, vean que todo se basa como en, si tengo una figura compleja, irla como descomponiendo en figuras ya más sencillas. Listo. Entonces, esa sería como la idea. Así lo vamos a resolver. Entonces, vamos a pensar en esta baldosa triangular. Recuerden que este ladito valía 4, o sea que este lado vale 4, o sea que este lado vale 4, o sea que este lado vale 4. Listo. Y yo quiero encontrar este pedacito sombreado. Entonces, para encontrar este pedacito sombreado, me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que esta figura simplemente es un cuarto de círculo menos un triángulo. Este que estaba acá. Listo. Este triángulo de acá.
Y sabemos que este vale 4, ¿cierto? Este vale 4. Esto vale 4. Muy bien. Y de hecho este es un triángulo rectángulo, pues, por si acaso. Entonces, el cuarto de círculo. Pi R2 sobre 4. Sobre 4 porque es un cuarto de círculo. Menos el área de este triángulo. El área de este triángulo es base por altura sobre 2. O sea que finalmente este pedacito nos dio 16 pi sobre 4 menos 16 medios. Pero eso se puede simplificar a 4pi menos 8. Y esta fue como nuestra respuesta, pues, parcial. Entonces ya tenemos que este pedacito vale 4pi menos 8. Entonces, por tanto, bueno, 3 punticos, estos 3 punticos significan por tanto, la figura que teníamos antes, que era esta, es el doble de esta anterior. O sea, 8pi menos 16. Y por tanto, la figura inicial, que es toda esta grande, es coger esta y multiplicarla por 4. Entonces el área de esa figura grande a ver, dibujémosla como así, más o menos, pues. Es 4, por lo que ya habíamos encontrado. 8pi menos 16. Y ya uno lo puede hacer en calculadora, pues, y listo. Bueno, esa era esa figura. Entonces, claro, inicialmente uno lo puede ver bastante compleja, bastante difícil, pero cuando uno la pasa de esta a esta, se simplifica más como la vida. Y esa es una figura típica, pues este es básicamente como otro ejercicio, ¿cierto? Es como otro ejercicio en principio. Y la clave de este ejercicio, pues una forma es verlo así y otra forma es verlo así, partirlo en dos y hallar este pedacito y este pedacito, darse cuenta que simplemente es un cuarto de círculo menos un triángulo. Que este es fácil de calcular y este también. Y una vez tengamos este pedacito, otra forma pues puede haber sido pensar que este era 8 pedacitos de eso, ¿cierto? Yo podría haber cortado esto así, digamos de una vez, y darme cuenta que me interesa este pedacito, lo calculo, y el resultado de este lo multiplico por 8, y ya tengo el área deseada. Listo, entonces en geometría ocurre mucho eso. Ocurre mucho que uno corta, uno pasa, mueve, rota, luego pega y así. ¿Listo? Así es como uno piensa geometría. Siempre tratando de descomponer una figura en figuras más sencillas, en figuras que yo pueda calcular de forma más fácil. De forma más fácil. Bueno, entonces acá vemos
acabemos con este ejercicio. Acabemos con este ejercicio. Digamos que tenemos un círculo de radio 6. Muy bien. Y yo quiero no encontrar el radio, el área del círculo, sino que yo quiero encontrar, digamos, un pedazo, ¿cierto? Yo quiero encontrar el área de esta figura donde el ángulo vale 30. ¿Listo? Y este es un círculo de radio 6. Muy bien. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? Yo lo que puedo hacer es pensar en todo el círculo, pensar en toda la pizza, pues, si me diera. Digamos que más o menos así, pues pensar en todo el círculo, digamos que es el centro. Listo, entonces el área del círculo completo sería pi por 6 a la 2, o sea, 36 pi. Y yo quiero es el área de un pedazo, ¿cierto? Entonces una forma de hacerlo, pues hay varias formas, por si acaso. Pero una forma de hacerlo sería con regla de 3. Una forma pues como muy sencilla. Regla de 3 es un tema pues que se supone que todos manejan, uno de los temas digamos básicos de colegio. Entonces se puede aplicar con regla de 3. Entonces aquí tendríamos el área. Y aquí tendríamos el ángulo. Listo. Entonces resulta que si un círculo, estamos hablando de un ángulo de 360 grados, corresponde al círculo, tiene área 36 pi, que es lo que acabamos de encontrar. Entonces, si yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuál sería mi área? ¿Cierto? Regla de 3. Y ya dependiendo de cómo ustedes hayan aprendido regla de 3, hay varias formas, todas son como equivalentes. Pero básicamente de aquí llegamos a que x es 36 pi por 30 grados sobre 360 grados. Grados se cancela con grados. Este 0 se cancela con este 0. 36 se cancela con 36. Y de hecho fue hasta sencillito, pues, sin querer queriendo, y me dio 3 pi. Listo, esa sería la respuesta. Entonces el área de ese pedacito es 3 pi. Puede que me dé una fracción, ¿cierto? En este caso todo se simplificó, pues puede que me dé una fracción, o simplemente uno ya tiene esto, lo hace en calculadora y sale. Listo, entonces, si yo les digo un pedazo de pizza de 35 grados, de 22 grados, de 15 grados, bueno, de lo que sea, a través de una regla de 3 y sabiendo el área del círculo grande, y a través de regla de 3 se puede calcular. Listo, se puede calcular. Como dije, es una forma. Por si acaso también, esto tiene fórmula, pues también hay una fórmula que uno la aplica y con eso lo resuelve uno también. Listo. Pero todo tiene fórmula, pues decir, el área del triángulo equilátero también tiene fórmula. Uno podría pensar que esta figura tiene fórmula y ya, entonces uno aplica la fórmula de esa figura y listo. Pero entonces llegamos a que no simplemente entonces todo tiene fórmula, entonces simplemente es aprenderme como 1.000.000 de fórmulas y con eso saco el ejercicio.
pero tampoco de eso se trata, ¿cierto? Tampoco de eso se trata. También es bueno, aunque sepan la fórmula, es bueno que sepan hacerlo de otra forma sin depender de la fórmula, ¿cierto? Sin depender de la fórmula. Listo, entonces una forma de resolver este ejercicio es con regla de 3 y yo pienso que esa es la más sencilla, la que utiliza, digamos, como menos cosas. Simplemente requiero recordar la fórmula del área del círculo y requiero recordar regla de 3 y listo. Eso es todo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Con esto entonces finalizaríamos el tema del curso. Quedamos pendientes pues como de la asesoría y ya.